Buenos días, mi nombre es Valeria Páez y hoy les vengo a hablar de los tipos de adicciones. Primeramente me enfocaré en las adicciones químicas, luego mi compañera Laia les dará referencia de las adicciones conductuales y por último Nicole se enfocará en las adicciones emocionales. En cuanto a las adicciones químicas tenemos tres factores a analizar: las causas, la caracterización y las consecuencias. Primeramente, encontramos que las causas pueden ser de índoles físicas o psicológicas. Las físicas, biológicamente hablando, encontramos que son los niveles de sustancia que debe tener el adicto en la sangre para que su organismo funcione de manera habitual o correcta. Las psicológicas encontramos que se refieren al estado anímico que rodea el consumo de la sustancia. Un ejemplo claro de esto puede ser la compulsión que siente la persona de suministrar a su organismo la sustancia. Continuamos con la caracterización, que puede ser la necesidad física o psicológica de continuar suministrando X o Y sustancia al organismo del adicto. Las sustancias pueden ser alcohol, drogas, cocaína, marihuana, tabaco, etc. Por último, encontramos las consecuencias. Como vemos, las adicciones tienen repercusiones en muchos ámbitos de nuestra vida, como lo son la salud, el ámbito social, económico, laboral y educativo. En cuanto al ámbito de la salud, encontramos que las adicciones acarrean muchos daños y perjuicios, como lo son enfermedades como la hepatitis, la cirrosis, depresión, psicosis, paranoia, etc. En cuanto a lo social, el adicto siempre tiende a aislarse y si las relaciones son relaciones muy inestables. Se dañan las relaciones que tiene con su familia y amigos, se siente abandonado y depresivo. En cuanto al ámbito laboral y educativo, el adicto presenta bajo rendimiento en todos los proyectos de su vida. Por lo general tiende a abandonar sus metas y se enfoca simplemente en satisfacer su necesidad de suministrar su sustancia. En cuanto a las consecuencias económicas, encontramos que mantener una adicción es un proceso bastante costoso. Todos los recursos del adicto van generados al consumo y si no tiene recursos para mantener su adicción, por lo general recurre a sustraer bienes de su familia o de sus amigos. En lo referente a las adicciones conductuales, tenemos que cuando una persona pierde el control sobre una actividad y la capacidad de decidir entre hacerla o no hacerla, ha desarrollado una de estas. La mayoría de los adictos reconoce que escribiendo o tecleando se expresan mucho mejor que en la comunicación directa persona a persona. A ello añadimos la ventaja de poder crear un personaje a la medida, convirtiéndose en el yo ideal. Esta adicción agrupa una serie de desórdenes relacionados como son adicción por el cibersexo, adicción a los ciberromances, adicción a la computadora y compulsión por actividades en línea. Comportamiento de juego desadaptivo persistente y recurrente. Esta adicción agrupa una serie de desórdenes relacionados como son necesidad por jugar con grandes cantidades de dinero, preocupación por el juego, fracaso al intentar repetidamente controlar un juego y el uso del juego para escapar de los problemas. Es un acto compulsivo del que después nos arrepentimos porque compramos cosas poco útiles o gastamos más de lo que debemos. Un adicto al gasto compulsivo, en el momento en que se deprime, su único alivio es ir de compras. En el momento en que está de compras se precipita porque no puede controlar el impulso y se acostumbra a tener la casa llena de cosas inservibles. Se
manifiesta tal como lo hacen las demás adicciones, a través de un patrón de descontrol en la conducta sexual. El pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales son cada vez más necesarias para lidiar con los problemas de la vida diaria. Los cambios de estado de ánimo del adicto sexual son frecuentes, lo que hace más difícil la comunicación con las personas que los rodean y crean un ambiente de tensión y dolor con sus familias. Las familias del adicto sexual sufren mucho por el impacto de esta adicción, ya que esposas, esposos e hijos tienden a repetir esta conducta adictiva en sus vidas adultas. Las adicciones emocionales. Las causas de las adicciones emocionales son las siguientes. En un pequeño órgano de nuestro cerebro, llamado hipotálamo, se fabrican respuestas emocionales. En el momento en que sentimos una determinada emoción, el hipotálamo libera péptidos en la sangre. Nuestras células se acostumbran a estas descargas químicas derivadas de nuestras emociones. Las células se habitúan a estas descargas químicas y se crean hábitos de pensamiento que alimentan determinadas emociones, como por ejemplo la ira, la angustia, la alegría, la envidia, la generosidad, el pesimismo y el optimismo. Y aunque pueda parecer extraño, algunas personas se acostumbran a las descargas químicas producidas por las emociones negativas y se vuelven adictas al sufrimiento. Caracterización. Somos adictos a los químicos y emociones que se producen en nuestro cerebro y cuerpo, como reacción al entorno y a nuestros pensamientos. Esos químicos afectan el estado de ánimo, las acciones, las creencias y las percepciones sensoriales, e incluso lo que aprendemos. Cualquier interrupción de ese nivel químico habitual nos provocará incomodidad y haremos todo lo posible, consciente o inconscientemente, para restablecerlo. Y por último punto están las consecuencias. Siendo adictos, preferimos sentir algo, lo que sea, a no sentir nada. Entramos en una dinámica de sentir falsas emociones, de vivir falsas realidades. Se sufre de ansiedad y depresión. Nos alejamos de nuestros amigos y familiares y nos perdemos en la imagen que queremos proyectar de nosotros al mundo, olvidándonos de lo que realmente nos hace feliz. En pocas palabras, nos convertimos en esclavos de las emociones. Las precauciones. Existen diversas formas de combatir la adicción emocional, pero lo primero que se debe hacer es reconocer que se tiene el problema. Ir a psicología. La meditación también es muy importante. Cuando ya se es consciente de que se padece el problema, se podrá detectar con facilidad cuál es el pensamiento que causa la adicción. Como hemos visto, las adicciones están presentes en múltiples ámbitos de la vida y pueden afectarnos tanto al adicto como al que lo rodea. Por eso es más que necesario tomar las precauciones necesarias para no caer en cualquiera de ellas. Muchas gracias.